Amén. Que el Señor les bendiga esta noche nuevamente. Hoy vamos a comenzar a ver la fiesta de Pentecostés. Creo yo de que de las fiestas que hemos visto, es la fiesta que más quizás tenemos memoria porque hemos escuchado acerca del Pentecostés allá en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, hemos escuchado acerca de la palabra Pentecostés. Pero en la escritura, el Pentecostés era una fiesta prácticamente. No es que Pentecostés sucedió allá el día de Hechos capítulo 2, no. Pentecostés era una fiesta que los hebreos celebraban, así como la Pascua, panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Las fiestas, por ser Israel un pueblo agrícola, tienen mucho que ver con la parte de las cosechas, especialmente la fiesta de las primicias y esta fiesta que le sigue tiene que ver mucho con la parte agrícola. La fiesta de las primicias decíamos de que se presentaba una gavilla de cebada porque era la cosecha de la cebada y esta fiesta de Pentecostés en particular es la fiesta donde hay una cosecha y es la cosecha de trigo. Entonces, por eso se le conoce también como una fiesta agrícola. Pentecostés en hebreo la palabra es Shavuot. Shavuot significa semanas. Entonces es la fiesta conocida como la fiesta de las semanas. Ahí lo tenemos en el calendario. Es prácticamente una de las fiestas de primavera, otoño, perdón. Entonces ahí está la fiesta la fiesta de Shavuot es una fiesta de primavera. Es una fiesta de primavera. Entonces, seguimos. Levítico 23:16 en adelante habla y dice lo siguiente. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida que serán de 2 décimas de flor de efa de flor de harina. Y sigue diciendo, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Acá ya no es panes sin levadura. Ya acá se presentan 2 panes con levadura. Y dice, y ofreceréis con el pan, escuche bien, 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ahí en el versículo 20 solo quiero aclarar algo. Dice, presentaréis la ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Ese pan de las primicias no es la fiesta de las primicias, sino que se escogía, así como en Bicurí, la primera cosecha o los manojos, ¿sí? Los manojos se escogía, se presentaba delante del Señor una gavilla también de trigo, solo que esto era de la cosecha de trigo. Acordémonos que la fiesta de Bicurín es la cosecha de la cebada. Acá se presentan los panes y los panes van con levadura, o sea, son panes grandes que se presentan delante de Dios. Por eso se le conoce a esta fiesta también como la fiesta de las semanas, y esta fiesta está relacionada con la cosecha del trigo. Eso es muy importante que lo sepamos. ¿Cómo se comenzaba a contar los días?
los días, cómo se comenzaban a contar exactamente un día después del día de reposo de la Pascua, o sea, del Shabbat de la Pascua, el más próximo. Si la Pascua caía jueves y el viernes ya era Shabbat, viernes por la noche, entonces al día siguiente, estamos hablando de sábado al atardecer, se comenzaba a contar las 7 semanas hasta llegar al día 50, que es donde se presentaba también una ofrenda por la cosecha de trigo. Dice Deuteronomio 16:9, 7 semanas contarás desde que comenzares a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás. Es un mandamiento, mire qué tremendo. Dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Cuando habla de el lugar que Jehová hubiera escogido para poner su nombre, está hablando de donde iba a estar muy probablemente después del tabernáculo, el templo también, porque ahí Dios ponía su nombre. Muy bien. Shavuot, algunos datos importantes de la fiesta de Shavuot. Ahí está la palabra Shavuot en hebreo. Ahí tenemos las letras. Esta es una letra Shin, Bet, Bat-Holen, Ain, Bat-Holen, Tet. Entonces, ahí está Shalom en hebreo. Luego tenemos, dice, Shavuot conmemora, esto es muy importante. ¿Cuál era también el objetivo, el trasfondo histórico de la fiesta de Pentecostés? ¿Cuál era? Conmemora la recepción de la Torá en el Sinaí. Dicen los rabinos, dicen los estudiosos de Antiguo Testamento, que exactamente 50 días después que Israel sale de Egipto, llegan al Sinaí. Y allá en el Sinaí, usted y yo sabemos muy bien qué es lo que Dios quiere, entregar su palabra bendita a Israel. ¿Por qué no se las entregó allá en Egipto? Porque allá en Egipto todavía eran esclavos. Acá en el Sinaí ya están como un pueblo libre. Y aquí hay una enseñanza muy importante, porque mi libertad viene completada con la recepción de la palabra del Señor en mi vida. ¿Qué significa? Que mi expiación o mi redención, mejor dicho, se completa con la recepción de la palabra de Dios en mi vida y el hacer, el poner por obra dicha palabra. Ahí completo yo mi libertad en Cristo Jesús. No solamente es el día que yo le acepto a Él, no, yo le acepto a Él, yo le recibo a Él y Él principalmente Dios nos recibe a nosotros. Él nos recibe, pero justamente con el recibimiento también Él nos da su palabra, porque su palabra nos va a permitir a nosotros vivir en libertad. Por eso Jesús dijo, Nuevo Testamento, Juan 8:33, si no me equivoco, y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra verdad en hebreo es emet, verdad, la verdad del eterno. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la palabra de Dios aplicada en mi vida y echada, mejor dicho, aplicada en todo lo que yo hago, es lo que me hace un hombre o una mujer verdaderamente libre. Cuando yo puedo conocer mucha letra, conocer mucha teología, conocer mucho
del idioma bíblico, de la historia bíblica, conocer mucho. Pero si no la aplico, no llevo esa palabra a la aplicabilidad en mi vida, de nada me sirve. No soy un hombre y una mujer verdaderamente libre. Por eso hoy en día, usted y yo nos podemos dar cuenta que hay mucha gente que puede estar en una iglesia, puede estar yendo a la iglesia X, y está congregándose, y está yendo, y está participando, y está ahí muy activo, pero la palabra de Dios no está efectuando lo que debe de efectuar en el corazón del hombre, porque no estamos dejando que ella fluya, que ella limpie, que ella nos confronte, que ella nos interpele. Por eso Shavuot tiene que ver con la entrega de la Torá. Mire qué tremendo esto. El pueblo de Israel venía como esclavo y Dios permitió 50 días, porque ese número de 50 tiene un simbolismo también, un simbolismo de preparación, un simbolismo de renunciación. El pueblo tenía que ir renunciando a su manera de vivir en Egipto. Tenía que empezar a quitarse muchos hábitos que había adquirido allá en Egipto. Y Dios no le da la palabra a un pueblo que no desea la palabra de Dios. Dios le da la palabra a aquel también que desea la palabra de Dios, pero en ese caminar, en ese proceso, Dios tiene que ir purificando. Y oiga bien, se cree que Dios dio a Moisés los 10 mandamientos en esta época, en la fiesta de Shavuot. Y oiga esto también, el pacto de Dios con Israel comenzó en Shavuot, al pie del monte Sinaí. Ese encuentro de Dios con el pueblo. Aquí hay algo, una alegoría que voy a ocupar para que vea esto, qué precioso es. Las bodas hebreas son unas bodas preciosas porque están llenas de simbolismo. Al contrario de las bodas cristianas evangélicas o cristianas católicas, las bodas hebreas tienen un simbolismo más apegado a la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en las bodas hebreas, el esposo le entrega a la esposa un documento que es como un pergamino, y en ese pergamino se le llama a ese pergamino la ketubá. La ketubá no es el contrato, es el pacto matrimonial que el hombre le da a la esposa. El esposo se lo da a la esposa el día que él se casa con ella. Esa ketubá. ¿Y qué incluye la ketubá? Todo en la ketubá está todo lo que el esposo va a hacer en favor de la esposa y las responsabilidades y todo lo que él va a hacer para amar a la esposa. Qué tremendo es esto. Porque ellos hacen esto en las bodas, porque ellos dicen que el día que el pueblo de Israel llegó al Sinaí, Dios a través de Moisés le entregó también un documento. No es una ketubá, es una Torá, la palabra de Dios. Y eso, la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Sino todo, que incluye todas las promesas que el Padre hará con nosotros. En este caso, el esposo hará por la esposa. Miren qué tremendo esto. Por eso cada vez que hay una boda hebrea y se da este documento, inmediatamente el hebreo se conecta con la fiesta de Shavuot y dice, el día que el Señor se casó con Israel allá en el Sinaí, si lo podemos decir de esa manera alegórica, porque el Sinaí se volvió un altar y Dios estaba ahí en ese altar, y Dios en ese altar entrega un documento, una ketubá que se llama Torá de Dios, la instrucción de Dios, donde está todo lo que el Padre, Dios, el esposo va a hacer por su esposa. Por eso
pongo este tercer punto que es de suma importancia. El pacto de Dios con Israel comenzó en Shavuot al pie del monte Sinai. Esto es precioso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanas, esto es precioso? Porque yo quiero decirle algo. Dios se compromete en su palabra. Dios, no hay nada por lo más grande por lo que Dios pueda jurar que por sí mismo, dice la palabra. Por eso dice, por amor a mí, por amor a mí, dice el Señor, porque no hay nadie más grande que Él. Por eso, si va a jurar Dios, es por sí mismo, por su palabra, es que Dios jura, porque no hay cosa más grande. Usted y yo decimos, yo lo juro por mi mamá, lo juro por mi hijo, lo juro por mi esposo, lo juro por cualquier cosa o persona, pero Dios dice, por amor a mí, por amor a mi palabra. Porque la palabra de Dios, eso representa Shavuot, es el día que el pueblo de Israel recibe la palabra de Dios y está conectado con la cosecha de trigo. Porque mire qué precioso es que nada está desconectado en la escritura. Y cuando comenzamos a ver las fiestas, entonces conectamos muchas cosas, porque se recuerda que Jesús dijo que Él era el pan de vida. Amén. Amén. Entonces, Amén. Jesús está relacionando que el pan de vida es ese pan que presentan en la fiesta de Shavuot. Esos dos panes simbolizan la vida, pero simbolizan algo más. Ya lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Shavuot celebra la provisión por gracia divina. Y es que Israel al entrar a Canaán se iba a encontrar con algo. Ya no está el Nilo, porque ya no están en Egipto. Y en Egipto, los egipcios adoraban al Nilo como una divinidad, porque era al desbordarse el Nilo, es que iban a tener grandes cosechas. Número dos, en Canaán había una deidad, perdón, llamada Baal, que Baal se le conocía como el dios del clima y se hacían rituales para satisfacer a Baal y que Baal pudiera mandar unas cosechas, el dios de la fertilidad de Canaán. Pero llega el pueblo de Israel ahora con la Torá, con la palabra de Dios con ellos, y es lo único que tiene la garantía más grande, la palabra de Dios, y se introducen a esta tierra donde el clima y las condiciones agrícolas son precarias, pero que Dios va a hacer la provisión por gracia divina para el pueblo de Israel. Esto es un motivo de celebrar nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra provisión aún en la tierra más árida que podamos estar plantados. Dios es nuestra provisión. Usted y yo dependemos de la gracia y de la bondad de nuestro Dios, no de las condiciones puestas por el mundo. Es de la provisión divina de Dios. Y donde quiera que Él nos introduzca o nos mueva o nos deje, es ahí donde Dios nos dará provisión. Shavuot quiere decir, ¿qué significa Shavuot? La palabra Shavuot quiere decir semana, pero no únicamente semana. Shavuot se deriva de una palabra que es Shavua. Y Shavua tiene que ver con Shebuah, que es juramentos. El nombre indica los dos juramentos que Dios e Israel intercambiaron en el día de la entrega de la Torá, de permanecer fieles el uno al otro por siempre. Porque cuando usted lee la recepción de la Torá allá en Éxodo, el pueblo de Israel se comprometió a ser fiel, pero Dios dijo, yo seré fiel a mi pacto si vosotros sois fieles. Esto es como en la boda, ¿verdad? Que a uno le dice, se compromete con tal cosa y uno dice, sí, acepto. Y no solo uno, de ahí le preguntan a la esposa, ¿y usted, fulana de y qué dice usted? Sí, acepto. Entonces, hay un consentimiento mutuo porque se está celebrando una boda. Lo mismo implica la fiesta de Shavuot para nosotros. Es la fiesta de la recepción de la palabra de Dios. Es el día que Dios, amados,
nos da la Ketubá, que es para nosotros Torah, la palabra de él, la instrucción de él, y que somos verdaderamente libres cuando guardamos y aplicamos esa instrucción a nuestra vida. Seguimos los dos panes de Shavuot, los dos panes de trigo que eran traídos como señal de gracias en la época del Hamikdash, que es el templo, simbolizaban la naturaleza dual de la Torá. ¿Cuál Torá? La Torá escrita y la Torá oral, que se dieron simultáneamente en el monte Sinaí. Eso simboliza los dos panes. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son palabras que son espíritu y vida. Oiga esto. Amén. ¿Y quién es el pan de vida? Jesús es el pan de vida. Por eso en Pentecostés nosotros celebramos el pan de vida que nos dio el Señor. ¿Y cuál pan de vida? Jesús es el pan de vida. Y ese pan de vida se demuestra ¿dónde? En las palabras que Él nos da, a través de toda su palabra escrita. Las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Por eso es importante que entendamos la fiesta de Shavuot. Eso es importantísimo. Ahora bien, yo no sé si hay alguna pregunta hasta acá, antes de continuar, hermanas. Y si no, continúo. Pastor, una preguntita. Lo que Sí. acaba de decir que Jesús dijo, ¿en qué está en Juan? Lo que Jesús dijo que era el pan de vida y eran los dos panes. Ah, sí, permítame. Lo vamos a buscar y se lo digo al final, hermana. Que no Ok, lo anoté gracias. el texto, pero yo se lo doy. Gracias. Amén. Seguimos entonces. El simbolismo de Pentecostés en el Nuevo Testamento, que es lo que más conocemos nosotros. El versículo de San Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63, hermano. Gracias. Muy bien, a la orden. Shavuot en el Nuevo Testamento. Si ustedes ven la imagen por acá, esta es una pintura de la época del Renacimiento. Y si ven, acá están prácticamente los apóstoles del Señor en el aposento alto y hay unas pequeñas cositas de fuego sobre sus cabezas. Eso es lo que simboliza lo que dice Hechos 2. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Hechos 2, del 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿a qué día de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés. O sea, que podríamos leer cuando comenzó la fiesta de Shavuot y qué cosecha dijimos de que era lo que se cosechaba en Shavuot. Del trigo. Amén, el trigo. Dice, estaban todos, y que hemos dicho que habían 3 fiestas que se tenía que peregrinar a Jerusalén. ¿Cuáles eran? Pascua. Pascua, ahora Shavuot Pascua. y la de las tiendas, tabernáculos. Y tabernáculos. Amén, amén. Entonces, esas eran fiestas de obligatorio peregrinaje. Entonces, imagínense Jerusalén en el siglo I, en esta fiesta. Es como visitar Israel o Jerusalén actualmente en la Semana Santa. Eso es un hervidero de turistas ahí. Entonces, es casi imposible hallar un hotel o un lugar donde alojarse para ese tiempo. Si usted no lo anticipó, es bien difícil que pueda encontrar lugar, porque es una fecha muy conmemorativa. En aquel entonces había 3 fiestas principales. Ya dijimos, Pascua, Shavuot y la fiesta de las tiendas o de las cabañas, que es tabernáculos o Sukkot.
Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, mire yo quiero que se remonte. Jerusalén, siglo I, ¿cómo está Jerusalén? Hay gente por todos lados. Pero dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los discípulos que el Señor había dejado. Y de repente, los 120 que estaban allá en el aposento, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pero no eran solo lenguas que no se entendían, no. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué creen que había gente de todas las naciones bajo el cielo? Porque habían venido todos los judíos que se encontraban dispersos en todo el imperio. Entonces habían venido a Jerusalén, todos los judíos. Y muchos de esos judíos hablaban la propia lengua de las ciudades donde estaban. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, oiga, los que estaban ahí, los turistas, o que hubieran chinos, japoneses, coreanos, alemanes, franceses, italianos, norteamericanos, etcétera, portugueses, por ahí, y dice, y cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, oiga, ¿qué decía? Diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. O sea, Galilea era de las partes más pobres de Judea. Entonces, dice, ¿no son estos todos galileos los que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno de estos en nuestra lengua en la que hemos nacido? Que muchos de ellos eran hijos de padres judíos, pero que habían nacido, así como los hijos de la diáspora nuestra, ¿verdad? Muchos hermanos salvadoreños se han ido a Estados Unidos y sus hijos nacieron allá y muchos de ellos no hablan el español, sino solo inglés. Entonces dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ya sabe usted el discurso de Pedro, ¿verdad? Pedro se levanta, da un gran discurso y al final, finalizando este discurso, dice Pedro en el verso 32 y 33 de Hechos 2, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que, el versículo 41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Oiga, como 3,000 personas se añadieron aquel día. Cuando el pueblo de Israel allá en el Éxodo sale y llegan al Sinaí, ¿qué pasó allá en el Sinaí? Al pie del monte Sinaí. Capítulo 19, versículo 18 del libro de Éxodo. Perdón, capítulo 20, versículo 18 del libro de Éxodo. Oiga bien, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo tuvo miedo. Pero lo que Dios estaba manifestando era lo que, amados hermanos, lo que más adelante, 4,000 años más adelante, sucede en Pentecostés. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza ya?
El verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos y de repente vino un viento del cielo, estruendo como de un Estruendo. viento recio. Y oiga bien lo que dice el verso 18 de Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo. ¿No le parece conocían las palabras? Sí. Y los relámpagos. Relámpago de fuego. Y oiga, y les aparecieron lenguas repartidas como qué? Ascuas de fuego. Como de fuego. Y el sonido de la bocina, estruendo, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis altar de tierra harás para mí, sacrificarás, y da un montón de instrucciones por ahí. Pero ¿qué significa? En Shavuot, 4000 años atrás, Dios quiso derramar también de su espíritu, derramar de su palabra en el corazón del pueblo. Pero el pueblo que dijo, no, tenemos miedo, no queremos. Se pusieron a lo lejos, muy probablemente porque todavía su naturaleza de esclavos les decía que esto los iba a matar, porque la asimilación de 400 años allá en Egipto era tanta que el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a ese Dios de prodigios, de milagros, como el que se estaba manifestando allá en el Sinaí. Pero en el Nuevo Testamento Dios cumple el Pentecostés que miles de años atrás quiso tener con su pueblo. Y ahora lo está cumpliendo con los apóstoles y los discípulos de Jesucristo. Y los está llenando porque están unánimes juntos. Y hay algo muy interesante. Dios bendice de una manera comunitaria, de una manera, amado hermano, de pueblo. Casi siempre cuando Dios hace algo, involucra al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y eso de involucrar al pueblo de Israel nos habla a nosotros también de que Dios quiere una relación así de esa manera, comunitaria, como hijos de Dios, como hijos de la fe, que todo el pueblo nos unamos, que todos estemos en la misma, sintonía. Entonces, Shavuot, amados hermanos, viéndolo desde este punto de vista, es la revelación del sentir de Dios de hace 4000 años en el cumplimiento de su palabra, hoy con el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. A ver, veamos por acá. Y ahí creo que llegamos al final con la presentación. Y ha llegado el tiempo de las preguntas, si las hay. Este tiempo y este espacio hay que aprovechar. Muy bien, quedan 5 minutos. Yo no sé si detenemos por acá y nos vamos, hermana Brenda. Sí, hermano, nos quedamos aquí, ¿verdad? Despedimos. No sé si quiere hacer una oración para despedirse, hermano. Vamos a hacer preguntas, dijo. Ajá, pero no sé Para si... despedirse del video. Ah, ok, hagamos una oración y luego vienen las preguntas. Señor, te damos gracias en esta noche. Padre, qué tremendo ver el propósito tuyo con el pueblo de Israel. Y asimismo, Señor, con nosotros como tu iglesia. Porque tú nos vas revelando los tiempos, Señor. Qué maravilloso, qué Padre bondadoso, Señor, eres tú. Al darnos ese pacto, ese brit, Padre celestial, que es prácticamente nuestra garantía, Dios mío, de que tú estás con nosotros. Por eso tú le dijiste a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, o sea, porque ahí está la promesa tuya, Señor, que nunca se aparte de nosotros, de nuestra boca, tu palabra, y que podamos ver, Señor, siempre las maravillas de tu ley en todo
lo que hacemos, Padre. Bendice a cada hermano, a cada amigo, cada persona que mira este estudio, Señor. Que podamos ser edificados constantemente. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.